Hola amigos, ¿qué tal? Saludos, pues vamos a hacer otro video. Va a ser el resumen de mi aviario, cómo van las cosas. Miren, como pueden ver, los tres pollitos ya salieron del nido. La mamá ya me los desplumó porque no he tenido tiempo, entonces los debo dejar ahí. Y pasa esto, amigos. La hembra va a buscar material para hacer el nido o simplemente por el estrés la temporada empieza a jalar plumitas, pero no pasa nada, que les vuelve a salir y sin problema. En cuanto a lo demás, amigos, traje este también, es un jaspe. Vamos a ver qué nos sale. Entonces esa parejita vamos a ver qué pasa. Pero sí quería comentar, ya tenemos jaspe en el aviario, ¿vale? Y acá están los pollitos. Ahí disculpen que ya esté un poquito más sucio, pero la verdad es que no quiero moverlos porque quiero que aguanten lo más que se pueda en el nido, ¿vale? Son 4 pollos, por ahí debe de estar el otro, perdón. Pero eso es lo que ha pasado. De ahí en fuera, amigos, tengo esta echada y tenía otra también, pero fue esta de acá que tenía echada. Pero amigos, tengan cuidado con los ruidos fuertes, ya que cuando tenemos pájaros criando, por ejemplo, en mi casa hubo una fiesta. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando hay ruido, demasiado ruido, a veces un ruido fuerte puede asustar a las pajaritas en la noche, y yo en mi caso no tengo luz en mi aviario, lo que conlleva a que si una pájara se sale en la noche ya no va a poder regresar y los huevos, o sea el embrión, va a morir, ¿vale? Por lo tanto, siempre es recomendable tener una lamparita de luz muy finita, muy clarita en el aviario para evitar este tipo de situaciones, ¿vale? En mi caso pues no lo tengo y la pajarita se salió. No es que haya muchas fiestas, pero sí hay que tener mucho cuidado con los ruidos fuertes. A veces dicen que mi pajarita puso 5 huevos y nunca me ha criado, pero, o sea, nunca ha sacado. Pero ustedes se encargan de estar sacando la jaula, la ponen por allá, en la tarde regresan y la vuelven a poner. Entonces eso, el movimiento va golpeando o estrellando los huevos, ¿vale? Esa es una. En segunda, estoy en mi casa, tengo mis aves y por la noche los tapo. Pero tengo un foco por aquí que lo tengo prendido en la noche porque necesito salir al patio, vuelvo a entrar, me duermo como a las 11, 12 de la noche y la pajarita, al tener luz pues va a seguir el día, ¿no? Para ella es como si hubiera sol, va a salir, va a andar de acá para acá, tiene que salir. Entonces a mí se me ocurre a las 12 de la noche apagar la luz porque ya me voy a dormir. Pues la pajarita se quedó aquí y sus huevos acá. No, pues bien, pero no me saca. No sé por qué no me saca. Pues ahí está la respuesta, amigos. Básicamente es porque ustedes tienen luz y dejan a la pajarita fuera y ya no regresa al nido. Regresa hasta cuando se ve. Ya que empieza a ver luz, sale la pajarita y se vuelve a echar, ¿vale? Entonces son cosas, amigos, que debemos cuidar. No se trata de andar meneando para allá y para acá y que sácalos al sol y que les dé el sol, que porque es muy bueno para ellos y etcétera, etcétera. El sol sí ayuda, amigos, les ayuda con la vitamina D, pero todo es en medida, ¿vale? Por ejemplo, yo no puedo sacar todas mis jaulas a que se asoleen, porque en primera está difícil. En segunda, qué flojera estar sacando todo mi aviario para solearlos, ¿vale? Entonces, hay cosas que se pueden y se deben hacer bien, y hay cosas que no se deben de hacer. Por ejemplo, yo he visto gente que les pone un trapo toda la orilla y los deja en el sol mediodía
¿Y qué pasa con esto? Bien, mediodía en el sol. Imagínate si a ti ya estás un ratito en el sol y ya te quemó la piel, ¿no? Imagínate a las aves con un trapo arriba que nada más les protege lo de arriba. Tú piensas que les da sombra, pero realmente se calienta el trapo y el calor baja. Entonces, si los palitos están ahí, pues lo vas a acalorar. Y deja de eso, no nada más es eso. Un exceso de sol en los canarios, periquitos, cualquier ave, aunado con la alimentación, que le des una alta cantidad de proteínas, lo que causa es un replume, ¿vale? Si se dan cuenta, los pájaros mudan cuando hay calor, cuando el calor está muy alto. Entonces, por ahí es lo que les pasa a la gente que dicen, oye, es que se me fue a doble muda. ¿Por qué será? Pues por eso, por el calor, los tienes en un lugar donde da mucho calor y la comida, la alimentación es muy alta, le cambiaste la dieta, entonces ahí el problema. Pero de ahí en fuera, amigos, esta pajarita no tiene nada, me ganó, ahí sí la verdad, no les miento, aquí yo digo las cosas como deben de ser. No tenía macho, amigos, entonces empezó a poner y le puse el macho, pero pues ya, y es que aquí voy a decir algo. Hay algunos machos que aún están jóvenes. La mayoría de mis machos están jóvenes. Ese está joven. También es pollo de esta temporada. Entonces la mayoría de pollos que yo tengo son de la temporada, ¿vale? Entonces ahí tengo mi tiradero, amigos. Hoy me toca levantar porque ayer anduve lavando jaulas. Miren, están medio limpias, pero me faltó, ya no terminé por las prisas, pero voy a acomodar, ¿vale? Entonces, como les comentaba, hay veces que ya hasta se me olvidó qué les iba a decir. Que todos mis machos eran jóvenes, ¿vale? Entonces algunos me están fallando, algunos no pisan bien, y eso es lo que pasa, y lo que ando haciendo es tratar de mover machos con una y con otra, con una y con otra, para tratar de aprovechar la temporada, porque si yo los dejo así, realmente me va a hacer 1, 2, 3 posturas y ni un pollo. Entonces hay que ver los machos que ya funcionan como este. Por ahí les tengo una sorpresa, por ahí me salieron, al parecer, no he visto muy bien, amigos, pero no sé si son onix o son opales, pero por ahí andan unos cenicitos. Entonces, ya más grande que muden, se van a ver y se los voy a mostrar, ¿vale? El jaspe está muy bonito, mira. Pero, sinceramente, yo ni lo he escuchado cantar desde que lo traje. Sí anda ahí activo, pero pues a ver qué pasa. A ver qué sucede. A veces, cuando uno quiere que se le den las cosas, sale todo lo contrario. Por ejemplo, yo los rojos, nada de nada que quieren, todavía nada. Los marfil, tampoco, ya hasta le quité el nido para usarlo también. La opal, tampoco, amigos. Esta quería sacarle, esta quería sacarle, esta quería sacarle, y son las que no han querido. Para nada, para nada. Entonces, ahí está el resumen, amigos. Les dejo el video, ya no me alargo tanto y espero y les guste, ¿vale? Y ahí disculpen los videos cortitos y largos, pero ahora van a ser más cortos que largos para evitar perder mucho tiempo, ¿vale? Que estén bien, saludos y cuídense, amigos. Bye.